Evangelio de Lucas, capítulo 5. Abra su Biblia y siga conmigo la lectura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6 en Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado: antes de ir a pescar, vea la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a leerte dos cosas que mientras el Señor me hablaba, las escribí. En la vida, el hombre puede estar tratando de obtener éxito como el que sale a pescar, creyendo que tendrá buenos resultados, pero al final puede terminar frustrado. Amén. Ustedes saben en lo que consiste la pesca. La pesca no es algo que está garantizado. El que va con la convicción, con la esperanza de que va a obtener, va a sacar algo, pero muchas veces no sucede. Amén. Aunque nos parezca increíble, así como en la pesca, Dios en la vida nos puede garantizar buenos resultados. Amén. Aunque a veces nos parezca difícil de creer, pero quien nos puede garantizar buenos resultados en la vida es Dios. Amén. Cuando nosotros miramos este pasaje o los versículos que hemos leído, sabemos de lo que la palabra nos está hablando. Es una escritura bastante conocida. Pero qué bueno que nos detengamos a meditar lo que el Espíritu en esta noche nos quiere hablar. Amén. Encontramos a un hombre llamado Pedro o Simón. Simón era su nombre inicial. Luego el Señor le cambia su nombre. Simón había ido de pesca. Dice la escritura que había estado toda la noche tratando de pescar. Había estado trabajando, pero no había logrado pescar nada. Sin embargo, en la mañana, cuando él estaba lavando sus redes para guardarlas, la escritura registra que a Jesús había venido una multitud para escuchar la palabra. Cuando Jesús ve la multitud que estaba sobre él, toma la decisión de dirigirse hacia donde estaba la barca de Simón Pedro y subirse en ella. Y luego le dice a Pedro que bogara un poquito, se retirara un poco de la orilla, porque desde allí él iba a predicar. Estamos acá. Presta la atención, desde allí él iba a predicar. Pedro le tocó escuchar el mensaje que Jesús predicó. Una vez el Señor había finalizado el mensaje. Entonces le dice a Pedro: boga mar adentro y echad ¿qué? La red. ¿Para qué? Para pescar. A lo que Pedro
le dice: Señor, hemos trabajado toda la noche. Estamos acá. Hemos trabajado toda la noche, pero después de haberte escuchado predicar, estamos acá. Préstale atención, porque de eso es que nos va a hablar el Señor en esta noche. Sí. Toda la noche hemos estado tratando de pescar, pero después que te escuché predicar, yo no sé qué mensaje pudo haber predicado el Señor, pero muy seguramente Pedro entendió que lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseñó acerca del afán y de la ansiedad, tuvo lugar en su corazón. Muy seguramente para Pedro, el mensaje que Jesús enseñó: no os afanéis por vuestra vida, qué comeremos, ni por vuestro cuerpo, qué vestiremos. No es la vida más importante que la comida, y el cuerpo más importante que el vestido. Mirad las aves del cielo y mirad la hierba del campo. Yo me imagino que cuando Pedro está escuchando al Señor y el Señor finaliza diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pedro entendió: estoy haciendo las cosas mal. Estamos acá. Yo creo que en ese momento a Pedro le vino la respuesta del por qué había tenido una mala noche, por qué no había podido pescar. Si estamos acá. Pedro había ido primeramente a pescar antes de haber ido a la palabra de Dios, que es la que nos da la dirección. Estamos acá. Que es la que direcciona nuestra vida. Pedro no solamente tuvo la palabra hablada, sino que tuvo la palabra encarnada en su barca. Estamos acá. Jesús, el Hijo de Dios, la palabra que se hizo carne, como lo dice Juan 1. Sí, así como lo dice la palabra, estaba sobre su barca y el hombre había escuchado. Así que cuando Jesús le dice que bogue mar adentro y que echara la red, Pedro no lo dudó en ningún instante. Si estamos acá. Yo no sé cuántos en esta noche, presta la atención, luego de haber escuchado lo que el Señor les va a estar hablando, no van a dudar ningún instante. Pedro no había pescado, pero él no había pescado porque no había tenido una dirección. Ahora la palabra lo estaba direccionando. Le estaba diciendo que debía bogar mar adentro. Estamos acá. Escucha bien. La palabra le estaba diciendo: tienes que bogar mar adentro. Y tienes que echar ¿qué? Tu red. Algo muy similar pasó en el capítulo 21 de Juan, cuando el Señor no solamente le dice que eche la red, sino que le dice hacia dónde debía que echarla. Si estamos acá, presta la atención, porque parece que Pedro estaba trabajando fuera de tiempo. Estamos acá. Nota, a veces creemos que entre más trabajamos, más vamos a obtener, más vamos a ganar. Y resulta que lo que más ganamos es más cansancio, más agotamiento. Si estamos acá. Resulta que entre más nos esforzamos, entre más tratamos con nuestras propias fuerzas de obtener los resultados que estamos buscando y no los obtenemos, terminamos frustrados. ¿A quién debió haber ido Pedro inicialmente? Debió haber ido a Jesús. Pero mira lo que Pedro provocó: que Jesús viniera hasta donde él estaba. Si Pedro hubiese ido donde Jesús el día anterior, hubiera ido a donde el Hijo de Dios, muy seguramente el Señor lo hubiera direccionado. Pero no, él se fue, como muchos suelen hacerlo. Estamos acá. Suelen hacerlo sin consultarle al Señor, sin hablar con Él, sin haber tenido un previo tiempo en la intimidad, en el secreto,
escuchándolo a él. No, él se fue. Él se apoyó en su propia prudencia. Él consideró que sus conocimientos, ¿estamos acá? Sí, sus conocimientos eran más que suficientes. Él conocía de los tiempos. Él sabía cuándo podía tener una buena pesca. Y muy seguramente él creyó que esa noche iba a ser una de esas noches en las que él trabajaba y a la mañana del día siguiente tenía una gran abundancia, tenía un gran producto, tenía una gran pesca. Sí, estamos acá. Pero no, esa noche no pasó. Él debió haber ido a Jesús, que es la palabra, y debió haberle pedido dirección. Debió haberle preguntado: Señor, esta noche puedo ir a pescar. Estamos acá. Señor, ¿en qué parte debería pescar? Pero no, él no lo hizo. Él no lo consideró. Pero una vez Pedro escuchó al Señor predicar, entendió. Dijo: he estado haciendo las cosas mal. Voy a hacerlo como Él me lo está indicando. Y una vez Él lo hizo, obtuvo ¿qué? Los resultados que de otra manera no se le habían dado. Presta la atención, todos los que están acá. Antes de irte a ennoviar, estamos acá. Escucha, antes de irte a ennoviar, ve primero a la palabra de Dios y mira lo que la palabra de Dios te dice. Mira qué dice la palabra de Dios acerca de este paso que es tan importante en alguien que quiere comprometer su vida. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Pero muchos ignoran lo que dice la palabra de Dios. Y entonces se van por el físico de la persona. ¿Estamos acá? Sí. Eso es lo que muchas veces les suele llamar la atención. Porque lo ven, sí, de X o Y estatura, de X o Y color. Estamos acá. A algunos les gustan así, a otras les gustan asado, y en fin. Entonces se van por donde no se tienen que ir. Algunos se enamoran de la profesión. Sí. Yo conozco y he escuchado gente que dice: yo quisiera casarme con un ingeniero, con un médico. Y vienen y se casan con cualquier médico que consiguieron por allí. No tuvieron en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Si estamos acá. Pero por no haber tenido en cuenta lo que dice la palabra de Dios, entonces después viene la decepción. No hay amor. No te casaste con la persona que Dios tenía para ti. No tuviste en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Si estamos acá. Entonces muchas personas, antes de noviarse, escúchame tú que estás acá, que le estás orando a Dios, si es que estás orando, si es que estás esperando en el Señor. Porque hay gente que están esperando en el Señor, pero en el Señor ese que las va a venir a sacar de la condición. Estamos acá, de la condición en la que están. Sí, porque hay unas que dicen: no, a mí después que tenga plata. Estamos acá. Sí, a mí lo que me interesa es que me saquen de la pobreza, que me saquen de este barrio, dicen algunas. Estamos acá. Pero eso es un error. Y usted ve gente que, al igual que Pedro, luego están teniendo ¿qué? Malos resultados. Estamos acá. Eso mismo suele pasar con el que va a estudiar. Muchas veces quieren estudiar cosas sin tener en cuenta a Dios. Y para estas cosas uno tiene que tener en cuenta a Dios. Hay profesiones que, por muy bonitas que parezcan, no van acorde al propósito que Dios tiene con tu vida. Y tú miras en las escrituras que un joven llamado Jeremías, el Señor le dijo: antes que nacieses te santifiqué. Sí, antes que él naciera, el Señor lo había santificado. Entonces sería bueno que nos tomemos un tiempo de ir al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Sí, yo creo que tú quieres que yo me capacite. Está bien. Yo creo que aparte de lo espiritual y de lo ministerial,
de todo eso que tú quieres para mi vida, yo creo que seguramente tú tendrás dentro de ese proyecto de vida para mí, que yo me capacite, que yo me prepare, pero ayúdame a saberlo. No me dejes tomar una decisión incorrecta. Así estamos acá. Entonces tú te vas a la palabra y la palabra te da dirección. Pero eso es lo que pocos les gusta hacer. No les gusta ir a la palabra de Dios. Hacen lo que hizo Pedro. Se fueron a pescar, pero no pescaron nada. Luego se graduaron y el trabajo que aspiraban a obtener nunca llegó. Estamos acá. Y algunos se frustran. Sí, estamos acá. Algunos soñaron, pensaron en sus planes. Ellos creían que iban a llegar, pero nunca. ¿Y todo por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Y usted a veces se encuentra, y no estoy diciendo esto para que no estudie, gente que no estudió y usted ve que llegó más lejos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no fui al Señor? ¿Por qué no fui a su palabra? ¿Por qué no consulté con Él? Si estamos acá. Es como aquel que antes de ir a trabajar no tuvo en cuenta a Dios. Estamos acá. Presta la atención. Y usted tiene que saber que todo trabajo no viene de Dios. Si estamos acá. Todo empleo no viene de Dios. Mira que la escritura registra de dos hermanas, una llamada Marta y la otra María. Jesús llegó a la casa de ellas, pero una de ellas no tenía tiempo para el Señor. Cuando vio que María se rendía a los pies del Señor, le dijo: Señor, no te da cosa, como para que usted me entienda, que mi hermana me deje servir sola. Y el Señor le dice: Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Con muchos quehaceres. María ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. Hay gente que no ha notado que ese empleo que tienen fue el mismo diablo quien se lo dio. ¿Cómo así, pastor? Sí. Cuando tú no tienes tiempo para Dios, cuando tú no tienes deseos de orar porque estás cansado de tanto trabajar, no tienes tiempo para venir a la casa de Dios, no tienes tiempo para leer la palabra de Dios, no me digas que eso te lo dio Dios. Esa fue la estrategia que utilizó el enemigo con los hijos de Israel cuando estaban en Egipto. Los egipcios, dice la escritura, que le pusieron una carga, que los hicieron gemir. Dice que cuando vieron que los hijos de Israel anhelaron la libertad, porque ellos no debían ser esclavos, entonces los oprimieron más. Le pusieron una dura carga, la cual ellos no la podían llevar. Entonces muchas veces la persona no entiende que no es por ahí que Dios te quiere bendecir. No es de esa manera que Dios te lo quiere dar. Tú no ves que Pedro en una sola lanzada de la red ya tenía una red que se rompía. Ya no solamente él no la podía sacar, ya tuvieron que venir otras barcas a ayudarle a sacar la multitud, la abundancia que el Señor le estaba dando. ¿Por qué? Porque se estaba dejando guiar por la palabra de Dios. Pero hay gente que dice: no es por aquí, no es que no hay más nada que hacer. Busca dirección en Dios, espera en el Señor y verás cómo Dios se va a glorificar. Empleos donde se burlan de tu fe, empleos donde te prohíben hablar de la palabra de Dios, empleos donde te exigen que te vistas para exhibir tu cuerpo, empleos donde el ambiente que se promueve es un ambiente de pecado, donde te colocan música para contaminar tu espíritu, para que tu espíritu no tenga deseo de adorar a Dios, sino que tenga deseo de adorar al diablo. Si estamos acá. Hay lugares de donde tú tienes que salir huyendo, de donde tú tienes que salir corriendo, de donde tú tienes que decir: si me quedo sin comer, me quedo sin comer, si me quedo sin vestir, me quedo sin vestir. Pero muchos no están dispuestos a hacer eso y creen el cuento
que entre más bonificaciones, ayudas les ofrecen, les añaden, es para bien. Es todo un error. No le creas la mentira al diablo. El diablo te quiere tener engañado, no te quiere soltar. Si estamos acá, usted tiene que ser consciente de esto. Antes de salir a pescar, antes de ir a coger un empleo creyendo que con ese empleo te va a cambiar la vida, tus hijos los vas a educar, vas a tener la casa soñada, vas a tener el carro, estamos acá, te vas a ir de viaje, ves primero a la palabra de Dios. Es una pesca, es algo que no puedes decir que va a resultar como tú lo estás esperando. Si estamos acá, eso está en tu imaginación, eso está en tu sueño, eso está dentro de lo que tú quisieras que sucediera, pero al final no va a suceder. No viene de Dios. Hay gente que en esta noche tiene que entender que está pescando en aguas de donde nunca va a sacar lo que está soñando. Si estamos acá, hay gente que está echando la red de donde nunca va a sacar lo que ha estado esperando. Así que la manera como muchos están buscando la persona con la que van a pasar el resto de su vida no es la correcta. La manera, escúchame bien, como muchos piensan que la vida le va a cambiar porque voy a estudiar esto, porque voy a estudiar aquello, no es la correcta. El empleo que muchos tienen no va a ser la respuesta de lo que han estado soñando. Están pescando, tirando la red donde nunca van a sacar los peces soñados. Si estamos acá, los peces anhelados. Sí, antes de irte a lanzar, escúchame bien, al ministerio, sin saber qué es lo que Dios tiene para ti, piensa que el apóstol Pablo tuvo que esperar la dirección de Dios. Tuvo que venir una palabra de parte de Dios que dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Pero muchos se están lanzando al ministerio, están viendo, dice: no, porque el Señor dice que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Y yo veo que aquí hay gran necesidad. Aquí se tiene que establecer un punto de predicación, aquí se tiene que establecer una iglesia. ¿Y quién mejor que yo? Estamos acá como pastor, como profeta, como apóstol de Jesucristo. Yo soy el hombre, yo soy la persona, mi familia, mi casa. Seremos los que vamos a hacer la obra en este lugar. Tenga mucho cuidado, porque así muchos han fracasado y algunos se anticiparon y se dañó lo que Dios, escúchame bien, sí quería hacer con ellos. A mí me llama mucho la atención que yo me encuentro al apóstol Pablo. Usted lo puede buscar en su casa, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo, habiendo sido llamado en el capítulo 9, porque en el capítulo 9 de Hechos es que el Señor le sale al encuentro, pero usted lo va a encontrar en el capítulo 11, que a Pablo lo están enviando a Jerusalén a llevar ayuda. Estamos acá, al gran apóstol Pablo. Yo cuando leí ese versículo me volvió loco, porque yo dije: wow. Pero si yo leía que cuando Pablo en Damasco recibió al Señor, dice que inmediatamente él predicaba. Sí, pero cuando tú lees que él predicaba, no era que su ministerio como tal ya había comenzado, ya el Espíritu lo había lanzado. Y yo no te estoy diciendo que tú no vas a poder predicar, y yo no te estoy diciendo que tú no le vas a poder decir a tu vecino:
Y yo no te voy a decir que dentro del ministerio, la iglesia, el lugar donde el Señor te llamó y tú te estás congregando, tú no vas a poder servir y no vas a ser parte de la obra evangelística, la obra misionera de llevar la palabra por donde Dios esté señalando que la llevemos. Te estoy hablando del ministerio que muchos se están lanzando la red y no están pescando nada, porque no lo están haciendo en la palabra del Señor. Si estamos acá en la palabra que Dios determina, porque el Señor no solamente determina el lugar, también determina el tiempo. Pedro había estado pescando en la noche, ¿y sabes cuándo pescó? En la mañana. Y hay gente que está pescando fuera de tiempo. Si estamos acá. Pedro se había anticipado. Estamos acá, iglesia. Pedro había estado tratando de pescar en la noche y vamos a ver que la pesca era en la mañana. Si estamos acá. Hay almas que no han llegado, pero hay almas que van a llegar. Yo no sé cuántos me están siguiendo. Hay gente que no te has ganado para Cristo, pero hay gente que te la vas a ganar. Si estamos acá, el Señor nos está dando la indicación, el Señor nos está diciendo de qué manera debemos hacerlo, el Señor nos está diciendo en qué tiempo debemos hacerlo. No te pongas a lanzar redes a la loca. El mar estaba lleno de peces. Estamos acá. Y extrañamente Pedro no pudo pescar uno. Si estamos acá. Y tú dices, pero yo no entiendo. Si Cartagena tiene tanta gente que está perdida, estamos acá. Tiene gente en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en las pandillas. Tiene gente enferma. Y yo estoy predicando y nadie se está convirtiendo. No sé si me hago entender. Pedro había estado pescando en un lago que en la mañana siguiente la red se le estaba rompiendo. Yo me imagino al Pedro diciendo, bueno, ¿y estos benditos peces dónde se metieron toda la noche? Si estamos acá. ¿Dónde se metieron? No, Pedro, es que tú estabas pescando fuera de tiempo. Tú no estabas pescando en el tiempo de Dios. Si estamos acá. Tú no estabas lanzando la red donde el Señor dijo que tenías que lanzarla. Sí, porque es donde el Señor diga, no es donde yo diga. Es como el Señor diga, no como yo diga. Es cuando el Señor diga, no cuando yo diga. Sí, eso es lo que vemos en el pasaje de Juan, en el capítulo 21. Se había ido a pescar sin haberle dicho al Señor, sin haber ido a buscar la palabra, porque recuerda que él lo había negado. Y fue el Señor el que buscó a Pedro, no Pedro quien lo buscó, para decirle, Señor, me equivoqué y esta noche quiero echar una pescada. Estamos acá. No, él se fue sin haberle dicho al Señor. En la mañana, cuando el Señor llega, le pregunta que se habían pescado, que si tenían algo que comer. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No tenían nada. Entonces el Señor le dijo que echaran la red a la derecha. Para sorpresa de ellos, tuvieron una pesca de 153 peces. Y no cualquier pez. ¿Por qué? Porque lo hicieron en la palabra que el Señor les habló. Si estamos acá. Cuando tú entiendes este principio, tú vas a estar en el éxito. No en el éxito de aquí. O sea, tú vas a alcanzar el éxito en todo. Pedro, ¿usted sabe cómo era Pedro? Dice la Escritura que el Señor les dijo que cruzaran. Pero mientras el Señor se fue a orar, una tormenta se desató y ahora la barca estaba en medio de una tormenta. Ellos ven que el Señor desciende cerca de la cuarta vigilia y comienza a caminar sobre las aguas. Inicialmente creían que era un fantasma, pero el Señor les dijo que no temieran, que Él era.
Cuando Pedro escucha eso, el Señor dice: Señor, di que yo vaya. ¿Y yo qué? Y yo iré. Estamos acá. ¿Cómo Pedro en esta oportunidad le dice al Señor: di que yo vaya? Estamos acá. Si el que estaba allá era el Señor. Si estamos acá. Pero Pedro sabía que había un principio que era inquebrantable. Estamos acá. Si no tengo la palabra, estamos acá. Si no tengo la palabra, estamos acá. Yo puedo ver que el Señor está allá. Yo puedo ver que se está moviendo. Yo puedo ver que está haciendo lo que esté haciendo. Pero si Él no me dice que vaya, yo me quedo quieto en este lugar. Pero hay gente que anda brincando. Y usted los ve para aquí, para allá. Pero no es porque el Espíritu los está guiando. No es porque los está moviendo. Y andan buscando el juego. Estamos acá. Y andan buscando la llama. Estamos acá. Pedro le dijo: di que yo vaya. Estamos acá. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Ven. Ahora, ¿qué fue lo que Pedro, aparte de... Mejor lo voy a leer. Mejor lo voy a leer para que no vayamos a decir cosas que no son. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Estamos acá. Oye, presta la atención a esto. Porque Pedro, mira lo que le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Nota que Pedro no está diciendo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas igual que tú, para que los demás también vean que yo camino como tú caminas sobre las aguas. Si estamos acá. ¿Cuál era el objetivo de Pedro? ¿A dónde era que quería llegar Pedro? Al Señor. Si estamos acá. Era Jesús a donde Pedro quería llegar. Pedro le estaba pidiendo al Señor que diera la orden, que diera la palabra para él llegar a donde el Señor estaba. El problema de muchos es que no quieren llegar al Señor. Si estamos acá, iglesia. ¿A dónde quieres llegar? Porque muchos quieren una palabra para llegar a tantos lugares. ¿Estamos acá? Sí. Para llegar a tantos sueños. ¿Estamos acá? Sí, sí estamos acá. Pero el deseo de Pedro era llegar al Señor. O sea, llegar al propósito del Señor. Llegar a la voluntad de Dios. Si estamos acá. Llegar a donde tú quieres que yo llegue, Señor. Pero muchos quieren llegar a ser reconocidos. Señor, manda que yo camine sobre las aguas, para cuando se lea de que Pedro, se diga: Pedro caminó sobre las aguas. Para que cuando salga el video en YouTube, entonces comiencen a dispararse los likes. Y entonces comiencen los seguidores a multiplicarse. Y entonces la gente comienza a venir a mí. No, el Señor no quiere que la gente venga a ti. El Señor quiere que a través de ti la gente llegue a Él. Si estamos acá. Pero muchos no tienen esto claro. Y por eso hay cosas que en su vida no se están dando. Pedro aprendió el principio. Él no se podía meter a caminar sobre las aguas si el Señor primero no daba la palabra. Él sabía que lo único que el Señor iba a respaldar era lo que Él dijera. Lo que Él no dijera no lo iba a respaldar. Estamos acá. Seguimos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Antes de mudarse, usted vaya a la palabra. Estamos acá. Antes, hay gente que le gusta. Mira, nosotros conocemos a unas personas. Mis hijos ya saben quiénes son. ¿Se han mudado cuántas veces? No, 14 veces. 14 veces. 14 veces se han mudado. Y son una familia nueva. No estoy hablando de una familia de 70, de 80 años. Una familia que está en un promedio de 40 años. 40 años. Y se han mudado 14 veces. Pero en ninguna de ellas le han pedido dirección a Dios. En ninguna de ellas Dios le ha hablado.
Cuando ustedes miran a Isaac, estaba en tierra de Gerar. El hombre pensó en descender a Egipto, porque en ese tiempo había hambre sobre la tierra. Estamos acá. ¿Sabe lo que el hombre iba a hacer? Se iba a mudar. Estamos acá, iglesia. Pero cuando el hombre se va a mudar, él escucha la palabra del Señor, que le dice: no desciendas a Egipto. Pero Señor, si aquí todo el mundo se está muriendo de hambre. Señor, pero si hay una gran sequía. Muchas veces va a parecer que lo que el Señor nos está diciendo es algo absurdo, es algo sin sentido. El Señor que me quiere matar. El Señor que quiere que se mueran mis hijos. Estamos acá. Isaac decide quedarse. Dice: no. Yo creo que ya ellos habían empacado. Sí, porque cuando Dios le dice no descienda, era porque ya el hombre ya tenía camellos, tenía asnos, tenía caballos, tenía todo listo. Ya iban a coger camino. Y el Señor le dijo: no desciendan. Cuando él escucha la voz del Señor, entonces él desempaca. Y no solo desempacó, sino como hombre que estaba convencido que obedeciendo a la palabra de Dios nunca le iba a ir mal, decidió sembrar. Y la escritura registra que Isaac sembró en aquella tierra en aquel tiempo, y lo que sembró cosechó al 100 por 1. Se hizo riquísimo, y los hombres de aquella tierra le tuvieron envidia, porque Dios lo prosperó como a ninguno de los que habitaban en aquella tierra. Pero ¿por qué ese resultado? Porque este hombre, antes de irse a pescar, se fue a la palabra de Dios, y la palabra de Dios le habló. Si estamos acá, antes de comenzar a empacar, a armar el viaje, como muchos hoy día se están moviendo, porque las cosas en esta nación están malas. El viernes pasado el Señor nos daba una palabra y nos hablaba del pueblo de Israel. El Señor nos hablaba de cómo los madianitas los empobrecían. Y el Señor nos decía que muchos no empobrecen o están empobreciendo solo porque la moneda de su país se ha devaluado. No, ese no es el motivo. No por el poco sueldo, por lo que se ganan en el salario que están recibiendo. No porque vengan de una familia pobre. Israel empobrecía era por causa del pecado. Y muchos no lo quieren ver así. Pero cuando usted no está en pecado, déjeme decirle que usted va para arriba sin que nadie lo detenga. No hay nadie que lo detenga. Usted va para arriba y eso nadie lo va a poder detener. Así que muchas veces usted ve personas armando viajes. Se van para aquí, se van para allá, planificando. ¿Qué dice la escritura en el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Déjese de estar tomando decisiones sin consultar a Dios, sin observar lo que dice su palabra. Estamos acá. Entonces la gente dice: no, vámonos para tal lugar. Pero ven acá, yo te hago una pregunta. ¿A cambio de qué? Porque déjame decirte, duele, y esto yo no sé cómo lo van a tomar mucho, pero esto es así. Se van para naciones donde no solamente la fe de ellos está muerta, sino que son naciones donde la fe en Jesucristo muchas veces no llega ni al 1%, y donde todo lo que se piensa es en lo material. Y la gente está contenta porque les están mandando, estamos acá, y entonces les está yendo bien. Pero ¿dónde está el alma? ¿Cómo está el alma de esa persona? Acuérdate que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre.
Usted debería estar con paz en su corazón, sabiendo que su familiar, su ser querido, tiene a Jesús en su corazón. Aunque no tenga la casa lujosa, aunque no tenga el carro. ¿Estamos acá? Sí. Pero hay gente que está contenta porque la familia económicamente está prosperando, pero espiritualmente, ¿cómo está el alma? Si ese familiar, Dios guarde, se llegara a morir, ¿para dónde va? Entonces no te engañes, no caigas en el error. El enemigo le está pintando a muchas familias pajaritos en el aire. Y hay padres que se van y que para darle un mejor futuro a los hijos, y mientras ellos están allá, los hijos comienzan a crecer y comienzan a tener amistades que los comienzan a llevar por el mal camino. Y comienzan a consumir droga, comienzan a tomar alcohol, se comienzan a prostituir, se comienzan a meter en las pandillas. A cambio de una casita, cuando vengan, la casita no va a servir. Si estamos acá. Para publicar fotos, porque hay gente que se van y desde que se van publicando fotos. Ahora me irán a odiar, pero yo tengo que decirlo porque es lo que el Espíritu me está hablando. ¿Y esa foto para qué? No publican una foto adorando a Dios. Sí, alabando a Dios, dándole las gracias a Dios de corazón. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están echando las redes, porque están convencidos de que van a sacar una gran cantidad de peces, de tal manera que la vida que se les va a arreglar. Pero resulta que lo que lograron sacar no va a alcanzar para remediar todo el daño que con una decisión contraria al plan y al propósito de Dios generaron. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que usted tiene que buscar en Dios cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Amén. La escritura dice, presta la atención a esta escritura, en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 16, versículo 12. En el año 30, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Estamos acá? Mire, para que usted pueda entender un poquito mejor lo que yo acabo de leer, usted tiene que leer acerca de Asa. Asa no era cualquiera, era un descendiente del rey David. De él descendieron reyes, no cualquier rey, reyes como Josafat, gente temerosa de Dios, que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Dice que este hombre, cuando comenzó, buscó a Dios y Dios lo prosperó. Dice que con un ejército pequeño derrotaron a un ejército al ejército de Etiopía, a los etíopes, porque Dios estaba con él. Y era un hombre que Dios lo prosperaba, lo respaldaba en todo lo que él hacía. Estamos acá. Pero ¿sabes una cosa? Mira lo que dice la escritura. El hombre enfermó. Y cuando el hombre enfermó, dice la escritura que no buscó a quién, a Dios. Quiere decir que Dios lo podía sanar y Dios lo quería sanar. Pero dice que buscó a los médicos. Los médicos de los cuales habla la Biblia allí no son los médicos que usted y yo conocemos. Esos que estudiaron 6 años, ¿verdad? 6 años en la universidad, y algunos luego se especializaron. No, este era otro tipo de médicos. Lo que pasa es que ahí en la traducción los colocaron como el médico que estudia la ciencia, la medicina. Esta era gente que era más dada al oculto. Es que realmente eso fue lo que él hizo. Él fue donde gente que no tenía temor de Dios. A ellos fue que fue a buscar ayuda. Él no buscó en el Señor, no buscó escuchar la palabra de Dios. Si estamos acá. Y eso es lo que suele pasar en esta época. A mí esa escritura me habla no solo para los médicos. O sea, no solo me habla para no cometer el error de ir donde no tengo que ir, sino que aún para, antes de ir a los médicos, a la clínica, al hospital, yo primeramente voy a Dios. Es donde primeramente yo voy. Es a quien yo primeramente clamo.
es a quien primeramente le pido dirección. ¿Qué hago? Estamos acá porque Él te va a dar la dirección. Él te va a decir lo que debes hacer. Yo les he contado, lo he testificado. Recientemente tuve que volverlo a hacer. Yo tenía un nochero que allí usted encontraba de todo tipo de medicamentos. Y un día dije, ¡fuera! Y coloqué el aceite de la santa unción. Y antes de yo acudir a cualquier medicamento, yo primero oro a Dios y cojo el aceite y lo coloco en cualquier parte de mi cuerpo. Yo digo, yo tengo que creerle a Dios primero antes que a cualquier otra cosa. Entonces, si estamos acá, muchas veces no hacemos eso. Muchas veces acudimos como primera opción, como primera medida, a quien no debíamos acudir. Llamamos, hay gente que llama a las suegras ahora. Sí, llaman. Primero ora, primero habla con el Señor. Si estamos acá, porque déjeme decirle una cosa. Este porcentaje es el que yo acá considero por lo que veo en las Escrituras. Pero el 99% de las enfermedades, el 99%, son de origen demoníaco. Por eso lo primero que usted tiene que hacer es reprender, rechazar, no aceptar. Amén. Ya si usted se dio un golpe contra la pared y usted sabe que se golpeó y usted tiene un dolor de cabeza. Ya si usted se comió algo, estamos acá, que tenía 3 días de haber quedado por allí y usted decidió comérselo. Bueno, ya son cosas. Pero por favor, inicialmente usted lo primero que tiene que hacer es reprender. Porque el enemigo lo que quiere es que usted pierda de vista a Dios. Amén. Así que no cometa ese error. Finalizo con esta escritura. Finalizo con esta escritura que está en Segunda de Reyes 6. Dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Ese es uno de los milagros que vemos en el ministerio del profeta Eliseo. La escritura registra que el lugar donde estaban los hijos de los profetas había quedado pequeño. Y ellos habían decidido ensancharlo, hacerlo un poco más grande. Pero cuando ellos iban a cortar la madera, se aseguraron de que el hombre de Dios fuera con ellos. Estamos acá. Le pidieron a Eliseo que los acompañara. Estamos acá, iglesia. Estando ellos cortando la madera, la escritura registra que el hacha del que estaba cortando cayó al agua, cayó en el río Jordán. Usted está acá. Usted sabe lo que eso significa. Cuando él grita, ¡ah! Mi Señor, era prestada. El profeta pregunta, ¿dónde cayó? ¿Por qué clamó al profeta? ¿Por qué no se tiró inmediatamente al agua? Estamos acá. ¿Por qué no hizo no tomó una decisión alocada, desesperada, como muchos suelen tomarla? ¿Por qué no trató de, con sus propias fuerzas, darle solución a lo que estaba pasando? Porque él entendía que en Dios siempre está la respuesta. Así estamos acá. Y eso es lo que muchos no suelen hacer. Muchos se suelen desesperar. Muchos se suelen, sí, confundir. El enemigo los hace tomar decisiones equivocadas, hacer cosas que no debían hacer. Él clamó y de la manera, pudiéramos decirlo acá, más incomprensible,
Mira cómo Dios hizo que el hacha se recuperara. Un árbol, un pedazo de palo, fue lo que el profeta, guiado por el Espíritu Santo, dejó caer en el agua. Y de esa manera dice la Escritura que el hacha, ¿qué? Flotó. No era que ese palo tenía una fuerza de atracción, no, no era eso. Es que tú siempre en la palabra de Dios vas a tener dirección. Y fue lo que el Espíritu Santo le reveló al profeta de Dios. Y lo que el Espíritu Santo le habló fue lo que él hizo. Si el Espíritu Santo le hubiese revelado otra cosa hubiese hecho, pero eso fue lo que el Espíritu le reveló. Entonces usted, ¿por qué quiere hacer las cosas de una manera como nunca le van a dar resultado? Antes de irte a pescar, vete a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Pescar es algo que sin el Señor nunca traerá los resultados que uno ha estado buscando. Pero guiado por el Espíritu de Dios siempre traerá resultados que nunca alcanzamos a imaginar. Las 2 veces que a Pedro lo direccionó el Señor, tuvo pescas que él nunca se imaginó. Las 2 veces que Pedro lanzó la red donde el Señor le dijo que la lanzara en el horario que el Señor le dijo que lo hiciera, tuvo los resultados que él nunca se había imaginado. Así que yo no sé si tú crees que a estas alturas ya no hay nada que hacer. El Señor te está diciendo que si tú te mueves en la dirección de su palabra, vas a tener los resultados que has estado buscando. Dale el aplauso al Señor.